Bueno, ¿qué es la astrología? Bueno, es una pregunta muy grande, muy general, pero para resumir un poco, la astrología es el estudio de los astros, de las estrellas, tanto fijas como móviles, que eran los planetas, conocidos como estrellas móviles, en la antigüedad, en relación con el ser humano, su civilización, su dinámica, su vida. Básicamente eso. Hay una unión que, digamos, va un poco más allá. Y bueno, la astrología estudia eso, ¿no? Cómo repercute el cielo, básicamente, en la vida del ser humano. Eso para resumirlo. Ahora, a partir de ahí hay un montón de tangentes, hay un montón de cuestiones que van a depender qué es lo que queremos nosotros con la astrología, qué queremos ver, qué esperamos recibir, etc. Otra de las cuestiones son, ¿qué puedo preguntar a la astrología? ¿Qué es lo que puedo ver? Bueno, voy a empezar por lo general. Puedes ver cualquier cosa. Puedes preguntar cualquier cosa. Y uno dice, bueno, pero tampoco cualquier cosa. Yo te digo, sí, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo viene de allá. Todo viene de arriba. Es como decir, estamos nosotros formados físicamente de elementos que están en el Sol. Entonces venimos de arriba. Por mostrarle un ejemplo físico, ¿no? Entonces, si entendemos cómo funciona eso, podemos entender cómo estamos compuestos. Dentro de la astrología, dentro de una visión, por así decirlo, un poco más espiritual, podemos entender cómo estamos compuestos a nivel energético. Cómo funcionamos desde ese lado. Si entendemos las energías, entendemos la parte física. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Entonces uno puede preguntar cualquier cosa, no es límite para la astrología. Ahora, por esto mismo existen diferentes tipos de astrología, con diferentes técnicas. O sea, la astrología es una ciencia subjetiva, por lo cual puede disolverse, difuminarse, dispersarse para cualquier lado. Es como la ciencia actual. La ciencia actual estudia ciertas cosas, ciertas bases, ¿para qué? Para después desarrollar cualquier tipo de cosa. Existen diferentes tipos de ciencias, pero todo se basa en algo, ¿no? En el caso de la ciencia moderna, en algo tangible. En el caso de la astrología, se basa, o debería basarse, en algo no tangible, en algo metafísico. Por lo menos la astrología que vemos acá. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque dentro de la astrología está esta cuestión de qué metodologías uso, qué técnicas uso, cuál es mejor. Bueno, va a depender qué es lo que uno quiera saber. Por lo general la astrología, por lo menos la que conocemos dentro de lo que tiene que ver con los manuscritos heredados que hoy en día tenemos, o el libro más famoso reconocido por la astrología occidental, Tetrabiblos de Ptolomeo, de donde viene la astrología occidental. Todo eso tiene que ver con la famosa predicción, ¿no? La astrología que es usada para poder predecir eventos y ver cuándo son los momentos auspiciosos, cuáles son los momentos negativos, cómo atravesarlo de la mejor manera, etc. Ahora, ese es un tipo de astrología que va a requerir ciertas técnicas y ciertas, formas de usar y interpretar el mapa natal o carta natal. Ahora, ¿qué pasa? Existe, vamos a ponerlo así, como otra astrología que está basada en otra base, que esto es lo que siempre explico, que tiene que ver con el zodiaco sideral o astrología sideral, que es algo muy nuevo y ahora explico por qué. Por lo general, el zodiaco sideral es utilizado en el mundo árabe, en la India, más puntualmente con la astrología védica o Jyotish, su nombre en sánscrito, que significa conocimiento de la luz. O sea, más allá de eso,
lo que yo hago, como un par de colegas más que hacen, es agarrar la base sideria y aplicarlo al conocimiento de la astrología occidental. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando uno hace eso, o por lo menos desde mi parte, desde mi visión y mi opinión, hay un montón de cuestiones que cambian. Hay un montón de cuestiones que empiezan uno se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué onda esto? Pero entonces esto no es tan así. Pero acá hay algo que está erróneo, que está raro. Porque uno empieza a dar de forma más clara y más directa, por ejemplo, a una persona, a una situación. Entonces empieza a cambiar un montón de cosas cuando pasamos a un zodíaco sideral. Un signo hacia atrás. Ya cambia un montón de cosas. Vemos, por ejemplo, que le estamos agregando significados que son de otros signos. Vemos, por ejemplo, que estamos resumiendo características en una sola cosa, en un solo punto, en un solo planeta. Estamos cambiando características o vibraciones de esa energía, ya sea un signo o planeta. ¿Y qué pasa con esto? Y pasa que cuando empezás a analizar bien lo que hace la astrología tropical al usar un zodíaco, como siempre digo en mis videos, está basado en algo que no tiene mucho que ver con la astrología o la historia de la astrología, porque fue inventado, impuesto por un astrónomo y matemático que poco tenía de astrólogo. O sea, esa época fue primordial para entender la separación de los zodíacos. Cambia todo. Cambia todo. De repente, la historia de la humanidad se tornó más física, empezó a aparecer el pensamiento filosófico más pragmático, práctico, material, físico. De ahí vino la astronomía y la astrología empezó a quedar como algo del pasado poco comprensible porque venía de Egipto. Estamos hablando de más allá. Y todo eso se condensó en lo que fue la época helenística, Roma, Grecia. Y después de ahí, además, bueno, ya es historia, que es lo que heredamos hoy, de todo eso. Una astrología muy matemática, que cada vez se quiere parecer más a la ciencia actual. Pero está muy lejos de eso la astrología. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, volviendo al sideral, empezamos a ver un funcionamiento que está más allá de la superficie. Porque si yo te hago un análisis de tu mapa, si yo veo tu mapa, tus configuraciones a través del zodiaco sideral, y te hago una pregunta y te describo algo, vos no vas a sentir una identificación que te va a digamos, hacer sentirte bien. O decir, sí, ese soy yo. Te va a hacer pensar, te va a mover cosas por dentro, que eso te puede causar rechazo, enojo, te puede levantar los muros. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de lo que está detrás de esto que se ve. Y esa es la astrología del alma. A eso apuntamos, o a eso apunto en este canal con este tipo de astrología, que fue necesario cambiar la base, a la base original, que es la sideria. Se le llama sideria para diferenciarlo del tropical. En realidad es el zodíaco original que vemos en el cielo. Entonces, eso es la astrología. Uno puede preguntar lo que sea. Pero, de vuelta, dentro de esta astrología del alma, por así decirlo, que se basa en la astrología sideral, en mi caso, ya no existe la predicción. Porque ¿para qué querés vos saber el futuro o cómo afrontar una situación
Si tenés la oportunidad de conocer tus bases energéticas, conocer realmente quién sos para expandirte. Y ahí no hay definición. Ahí no se te están cerrando en una característica. Se te está hablando, en un principio, cuáles son tus bases, porque obviamente tenemos bases. O sea, tiene que haber una base. Es como decir, estoy encarnando en un cuerpo. O sea, mi cuerpo, aunque yo no quiera, tiene una forma. Pero esa forma está preparada para una función. Varias funciones. Para expandirme. El tema es reconocerla. Y esto es lo que permite este tipo de astrología.